Hola, continuamos con la serie Cómo hacer una exégesis. En esta oportunidad continuamos con el análisis literario, ya casi avanzando en los últimos pasos de este segmento. Hemos visto contexto literario, forma, recursos, estructura, y el video de hoy lo dedicaremos a hablar del tema. Así que vamos a concentrarnos en este punto. ¿Qué es el tema? El tema es el asunto principal del que trata un texto. Vamos a decir que es el motivo principal por el cual fue escrito. Por esa razón, el tema está presente a lo largo de todo el texto y de alguna manera engloba las ideas que podemos encontrar allí. Cuando hablamos de tema principal, estamos hablando de aquel tópico, de aquel elemento que engloba a todos los otros que podamos encontrar en el texto. Y de alguna manera es el eje conductor de las ideas que se intentan expresar allí. Cuando intentamos buscar el tema de un texto, de alguna manera estamos intentando responder la pregunta de qué trata el texto. Esta pregunta es crucial para la interpretación de un texto, ¿cierto? Preguntarnos cuál es el motivo del texto, de qué trata, de alguna manera nos pone y nos enfoca con respecto a las ideas que verdaderamente se desean expresar allí en ese pasaje. ¿Cómo podemos nosotros identificar el tema de un texto? Bueno, la verdad es que hay varias cosas para considerar, pero limitémonos tan solo a mencionar tres. En primer lugar, identificando los motivos teológicos que podamos encontrar en el texto. ¿Qué es un motivo teológico? Son aquellos tópicos que se hacen recurrentes en el texto bíblico. Aquellas temáticas que son transversales, que pueden estar presentes en varios libros de la Biblia o inclusive en la totalidad del texto bíblico. Algunos ejemplos de estos motivos teológicos para tener en cuenta podría ser el pacto, la creación, la redención, la sustitución, la elección divina, la soberanía divina, la justicia, la ley, el juicio, el reino de Dios, entre muchos otros temas que podríamos considerar motivos. Son motivos que se expresan con ideas, con un vocabulario particular, con un contenido específico y que de alguna manera siempre nos están remitiendo a los antecedentes con respecto a ese tema que se ha señalado. Otra manera de identificar el tema principal de un texto es prestar atención a las palabras que se emplean. Desde luego que esto parece una obviedad porque un texto se expresa en palabras, así que el tema siempre va a estar expresado por medio de palabras. Pero cuando nos prestamos atención a las palabras tenemos que ver algunos elementos en particular. Por ejemplo, la frecuencia. Palabras que se repiten mucho dentro de un texto, sin lugar a dudas nos ayudan a detectar el foco temático que este texto posee. A veces también tenemos que ver no solamente la frecuencia de esa palabra o de las palabras, sino también la ubicación que tienen esas palabras dentro de un texto. Ya sea por la estructura o ya sea por la sintaxis, algunas palabras pueden verse resaltadas en importancia debido a estos otros elementos. Y desde luego también hay palabras que tienen mayor importancia que otras. Por su uso a lo largo del hebreo bíblico han ido ganando ya un peso teológico importante. Así que la presencia de ciertas palabras en un texto nos ayuda también a identificar el tema que allí se intenta tratar. Por ejemplo, hay palabras claves como lo podría ser la palabra pacto, la palabra ley, Torá, ¿cierto? O justicia, o salvación, redención, que ya tienen una carga teológica importante. Así que encontrarlas en un texto de alguna manera nos ayuda también a identificar la temática del pasaje. Un tercer elemento a considerar puede ser el prestar atención a la forma y a la estructura. Como decíamos en el paso anterior, a veces la estructura o la forma literaria puede resaltar ciertos elementos de un texto que nos permiten encontrar el foco, tal vez el punto de inflexión, el énfasis o una idea que está siendo resaltada. Por ejemplo, en una estructura concéntrica, lo que suele ser resaltado es aquello que va en el medio. Así que allí hemos de encontrar el foco de atención o del tema de un texto. En el caso de un texto narrativo, a veces el narrador hace comentarios o interviene en la narración prestando informaciones que pueden ser de vital importancia para la interpretación de ese pasaje. Así que es otra manera de identificar el tema. Bien, es importante decir también que no siempre es posible seleccionar un solo tema. En ocasiones, de hecho, un texto puede ser tan complejo y tener un entramado tan rico de temas que se nos haría imposible jerarquizar cuál sería el tema más importante. Y es necesario en esos casos tener en consideración todos los temas que puedan estar vinculados dentro del pasaje. Si fuera posible jerarquizar,
en buena hora, porque de alguna manera también nos ayudaría a interpretar los otros temas. Una vez identificado el tema, tenemos que hacernos también otra serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la intención del autor al presentar ese tema? ¿Desea ironizar, polemizar, criticar? ¿Está apoyando determinada postura? ¿Defiende cierta postura? ¿Se está lamentando por alguna situación? ¿Está amonestando? ¿Está reprendiendo? En fin, son posibles intenciones detrás del uso de ese tema. Pero no solamente podemos preguntarnos por la posible intención del autor, sino también qué cosas nuevas ha aportado con respecto a ese tema identificado. ¿Ha aplicado el tema a nuevas circunstancias? ¿Le ha asignado alguna nueva dimensión? ¿Está planteando nuevos interrogantes? ¿Hace nuevas relaciones de ese tema con otros elementos de pronto que también pueden ser considerados en el pasaje? Así que lo importante de estas preguntas es que nos ubican o nos ponen el desafío de encontrar la esencia, lo que está detrás del uso particular que hace un autor sobre un determinado tema. Cuando vemos o necesitamos hacer una reconstrucción de estos ejes temáticos, tal vez, o de esos temas, nos vendría muy bien consultar el artículo del doctor Laurentio Ionescu, que se ve en pantalla, donde él de diferente manera logra identificar los ejes teológicos de Levítico 26. Una exégesis muy interesante y bastante útil para aquellos que deseen ver cómo se pone en práctica la búsqueda de ejes temáticos o de temas dentro de un texto bíblico. Vamos a los ejercicios de esta sección. Primero que nada, consulta el material complementario sobre Génesis 22. Para ello, luego identifica los posibles temas de tu perícopa, prestando atención a los temas teológicos que pueden estar presentes, las palabras que se emplean allí, y tercero, la forma literaria o la estructura de tu pasaje. La pregunta a responder luego sería, ¿cuál de todos los temas encontrados te parece que es el principal? Desde luego que debes fundamentar tu respuesta. Bueno, hasta aquí fue todo. Nos vemos en el próximo video.